Hoy contamos con la presencia del alcalde de Pamplona, Joseba Sirón, al que ustedes ya conocen bien, así que no daremos más detalles para utilizar todo el tiempo en múltiples preguntas que queremos formularle. Alcalde, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Bienvenido al programa. Muchas gracias. ¿Tiene lunes, quizá, por las fiestas de Cizur, donde me consta que ha disfrutado? Bueno, las he disfrutado, pero vamos, tampoco ya llegados a ciertas edades es mejor dejar paso a los jóvenes. Digamos que las hemos disfrutado a nuestra manera y bien. Lunes justico, bien. Como para trabajar, bien. Sí, además usted ha tenido hoy una reunión importante entre las múltiples que habrá tenido desde que es el primer edil de Pamplona, hoy con la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos. Entre otros asuntos, nos han contado pues que tienen proyectos en común, Gobierno y Ayuntamiento, por ejemplo, edificios de propiedad municipal que quizá tengan que gestionar ambas administraciones, ¿no? ¿A qué edificios se refiere? Sí, bueno, hay edificios como por ejemplo el del Marqués de Rozalejo en la Plaza de Navarrería. Es de titularidad del Gobierno de Navarra, pero en su momento ya se comentó como posible sede para una extensión universitaria, ¿no? Entonces consideramos que ahí sería muy interesante una negociación a tres bandas. Por una parte el rector Alfonso Carlosena, presidencia del Gobierno y Ayuntamiento de Pamplona, de cara a poder ubicar allí. Creemos que sería una iniciativa muy interesante tanto para la universidad, de alguna manera favorecería su inserción en la ciudad, y por supuesto también para el casco viejo de Pamplona, porque le daría pues otra vida y otro tipo de ambiente muy interesante. Sí, entiendo, alcalde, que extensión universitaria, no sé si ya perfilada la posibilidad de determinada carrera en esa zona o en ese edificio, han ido un poquito más allá de lo que puede ser la utilización académica del edificio. Bueno, no tiene por qué ser tampoco una utilización académica en el sentido estricto, ¿no? Una extensión universitaria puede albergar desde una oficina, por ejemplo, en tiempo de matriculación para facilitar los trámites, hasta luego, cuestiones como, por ejemplo, exposiciones, ocio, que esté ligado también a la actividad universitaria. Otro tipo de charlas de todo tipo. Puede ser un edificio interesante, sobre todo para llevar otro tipo de actividades más imaginativas que a lo mejor se están realizando, según me confesaba el rector Alfonso Carlosena, que se están llevando a cabo muchas veces en instalaciones universitarias, pero que por su ubicación quedaban un poco a desmano, ¿no? Entonces el hecho, por ejemplo, de estar en el centro de Pamplona sería un avance, sería muy positivo. Sí, se está planteando la posibilidad, de momento una posibilidad de que hubiera estudios de medicina en la Universidad Pública de Navarra. En ningún caso se ha planteado esa situación de que, por ejemplo, una facultad de medicina fuera en el casco antiguo de la ciudad. No, hasta donde yo sé, no. Además, interpreto que una facultad de medicina tendrá unas necesidades de espacio que probablemente sobrepasen las propias posibilidades de Rozalejo o de otro tipo de edificios que están en el centro de la ciudad. Pero sí que es verdad que, en el discurso de inicio del curso académico en la UNA el otro día se mencionó, y creo que, claro, que es una iniciativa muy interesante. Pero claro, requiere la rehabilitación de ese edificio de dimensiones considerables, de este palacio barroco, ¿no? En esta legislatura veremos, por tanto, la rehabilitación del edificio, del palacio. Yo espero que sí, que sí, y a ser posible además que sea como edificio de extensión universitaria. Tanto por la propia ciudad, por lo que podría aportar desde el punto de vista cultural, como para la propia universidad, como decía antes, le daría un acercamiento a la ciudad, y no cabe duda de que desde un punto de vista patrimonial, como decías, el hecho de rehabilitar un palacio histórico del centro de Pamplona, como es el de la Casa Daoiz Garnica, que se llamaba en su momento, hoy en día de Marqués de Rozalejo, me parece que desde todos los puntos de vista sería muy positivo, y espero que se haga en esta legislatura. Sí, nuestra mirada, alcalde, se fija de momento en el casco viejo, y precisamente hemos salido a las calles del casco viejo y hemos preguntado a los vecinos qué quieren preguntarle al alcalde, y ha habido de todo, desde la contaminación acústica hasta la falta de limpieza en determinados momentos del día o del fin de semana. Si le parece, vamos a escuchar a los vecinos. Perfecto. Y luego seguimos. A ver si van a tomar alguna medida por fin para que no haya tantos coches ahí en el casco viejo. Tenían que hacerlo peatonal, sin más, directamente. A ver si va a limpiar mejor las calles del casco viejo, porque están asquerosas. Ni aunque limpien, o sea, una vez que limpian siguen estando sucias. O sea, a ver si van a cambiar el plan, porque es que clama un poco ya a la voz de la gente. El tema de los fines de semana, a partir del jueves, viernes, saber qué puedo hacer para que la gente pueda dormir y, que pueda vivir mejor, la verdad, en ese barrio. Que la verdad está bastante bien, pero el tema de
del ruido y tal, pues es bastante complicado para la gente que vive ahí. Bueno, pues hay uno de los caballos de batalla, ¿verdad? Como es la difícil convivencia entre quienes queremos disfrutar del ocio y quienes viven en el casco viejo. De momento hay una moratoria de licencias de bares, en este año no se van a conceder más, pero hay que seguir. Supongo que hay que lograr alguna solución y que están estudiándola, ¿no, alcalde? Sí, bueno, hoy en día al alcalde de Pamplona le es imposible pasear por las calles del casco viejo sin que, en el buen sentido de la palabra, le asalten o vecinos u hosteleros. En un sentido o en otro, pues hay mucha preocupación por el tema, ¿no? Claro, por una parte, yo entiendo que está la moratoria, que lo que pretende es que no sea creciente un problema preexistente, al menos mientras no se haga una reflexión serena sobre este tema. Y luego, por supuesto, está la situación actual, en la cual no cabe duda de que tenemos que tender al entendimiento entre quienes quieren disfrutar del ocio en el centro de Pamplona, y somos conscientes desde ese punto de vista que el casco viejo de Pamplona, siendo un barrio más de Pamplona, pero tiene un significado, por así decir, especial en lo que a ocio se refiere, pero luego no podemos tampoco perder de vista que el casco viejo es también una zona donde la gente habita, claro, y no tiene necesidades de todo tipo, de descanso, por supuesto, pero también de que haya un comercio que no sea totalmente fagocitado, por ejemplo, pues por la hostelería, ¿no? Entonces yo creo que esto, la única manera de hacerlo es hablando entre las partes, negociando. Ya estamos conformando mesas de trabajo y foros donde se pueda debatir y donde todo el mundo pueda aportar en este tema, y una vez hayamos hecho una serena reflexión, pues tomaremos las decisiones convenientes, por supuesto. Claro, pero ¿por dónde puede ir la solución? Que de verdad es que lo vemos y no lo parece fácil, ¿no? Porque, bueno, que no se concedan más licencias de bares puede ser una, pero ¿qué más? Que haya más comercios, por tanto se abren menos bares, no sé, ayudas a los vecinos para que puedan insonorizar sus viviendas. ¿Por dónde pueden ir los tiros, valga la expresión? Sí, yo creo que todos los factores que has dicho y algunos más habrá que tenerlos muy presentes, ¿no? Por supuesto que hay que tener presente que el casco viejo es un lugar donde reside gente, y además mucha gente mayor, donde muchas veces los cierres, los cerramientos de los edificios no son, bueno, pues por los años que llevan construidos, los más eficaces contra el ruido. Hay que tener en cuenta también que la hostelería tiene que tener un equilibrio con otro tipo de comercio de proximidad en el barrio, sin que un sector se coma al otro. Y, por supuesto, yo creo que también tenemos que ser muy conscientes de que necesitamos un modelo de ocio, y yo creo que esa es la clave, un modelo de ocio que sea más respetuoso con la gente que quiere descansar. En consecuencia, pues bueno, yo creo que esto no se soluciona ni a base de multas, ni a base de decretos de alcaldía. Sobre todo es una cuestión que pasa por la educación, por la mentalización y por la convivencia, ¿no? Y esto, pues claro, seguramente a corto plazo es difícil de conseguir. La moratoria no viene a solucionar un problema, sino a lo mejor viene sobre todo a evitar que se siga agravando. Bueno, quizá haya que tener mano dura en esta legislatura. El Juevincho es algo que ha revolucionado también la ciudad en las últimas fechas, pero que genera masificación, ruidos, a veces falta de seguridad. Recordamos cómo 2 personas fueron agredidas recientemente en la calle Estafeta. ¿El Juevincho también está en esa mesa de estudio para evitar la difícil convivencia? ¿La posibilidad de suprimirlo cabe o no? Bueno, no, desde luego no hemos contemplado la posibilidad de suprimir el Juevincho. Yo creo que además el Juevincho ha reforzado a lo mejor los jueves, pero sí que es verdad que otros días que antes formaban parte del ocio de fin de semana, como era el viernes, pues a lo mejor han bajado mucho. Es decir, que yo creo que al final unas cosas se compensan con otras. Lo que sí creo que hay que trabajar el tema del Juevincho en el sentido que decía antes, ¿no? del respeto. Yo creo que hay una responsabilidad del ocio que se desarrolla en la calle por parte de los establecimientos de hostelería. Creo que todo el mundo puede comprender que no es posible sacar a la calle todo tipo de productos, de vasija de plástico, etcétera, y que luego todo quede ahí hasta el día siguiente, hasta que pasan los servicios municipales. Yo creo que tenemos que apelar a la responsabilidad de todos y de todas para que el Juevincho, que yo creo que es una iniciativa muy interesante para la hostelería del casco viejo y de los barrios también, pero sobre todo del casco viejo, sea compatible, como decía antes, pues con el descanso y luego con la limpieza de las calles, etcétera. Sí, y ha dado una orden directa a la Policía Municipal para que vele por la seguridad e incluso, bueno, pues para que se cumpla correctamente la normativa. Algunos vecinos que hemos consultado también nos indicaban, bueno, pues que a determinada hora, a partir de las 12 de la noche, si no recuerdo mal, bueno, pues se evita que haya ruido, se hace cumplir la normativa para que las personas, bueno, pues no utilicen esas terrazas o esos barriles, ¿no? en las calles de la ciudad.
ciudad ha ordenado a la Policía Municipal que incremente quizás Sí, su labor en este caso. desde el área de seguridad ciudadana se han dado instrucciones en este sentido. Yo creo que es una cuestión de sentido común. No puede ser lo mismo el nivel de ruido ni el nivel de presencia en la calle a las 8 de la tarde que a las 10, que a las 12. Entonces, bueno, de manera gradual, sí que es verdad, pues bueno, porque hay que normalizar esas cosas, hay que reglamentarlas de manera que sobre todo las horas de sueño, por lo menos las horas de sueño de los vecinos y vecinas, puedan respetarse en la medida de lo posible. Bueno, dejamos de momento un poquito el casco antiguo, aunque nos mantenemos en la zona porque hablamos del privilegio de la Unión y la polémica camiseta lucida por el concejal de Aranzadi, Armando Cuenca, ¿no? Esa famosa camiseta de Spiderman. ¿El alcalde va a seguir utilizando el frac en San Saturnino, en San Fermines? Sí, claro. Bueno, yo creo que a ese respecto una cosa tiene que quedar muy clara, es cuál es el criterio personal y de grupo del alcalde, que es el de vestir el traje de gala, ¿no? Y ese es el criterio que hemos mantenido hasta ahora y el que vamos a seguir manteniendo. Yo creo que esa es una cuestión, y otra cuestión muy diferente es si el alcalde debe imponer o incluso debe excluir del cortejo a quien no lo utilice. Yo creo que son dos cuestiones muy diferentes, ¿no? De verdad, estoy convencido de que el reglamento actual no es prescriptivo respecto a la utilización del frac, y además yo creo que esto es una situación que ha ido traspasando todos los sucesivos reglamentos que se han venido haciendo. Sí, pero el reglamento entonces, ¿qué indica, no? El reglamento había un... No obliga a llevar el vestido de gala. De manera expresa no se indica, y además yo creo que la prueba de esto es que desde los años 70 siempre ha habido concejales que no lo han utilizado, porque su criterio ha sido no utilizarlo, y esto no ha generado especial polémica. Hace poco se recordaba que había concejales en la década de los finales de los 70 que vistieron de traje de calle, de traje y corbata en la procesión de San Saturnino, y en las de San Fermines utilizaban el traje blanco de San Fermines, el tradicional. José Javier Echeverría, uno de ellos, de Izquierda Unida, que luego vendrá al programa. Y Javier Erice, siendo alcalde de Pamplona, vistió traje de traje y corbata. Lo que ocurre, yo creo que por una parte ahora el actual equipo municipal de UPN se ha situado en una posición de intransigencia, de ortodoxia absoluta en este tema, y luego yo creo también, es mi opinión personal, que la falta de un discurso político más armado, por así decir, más consistente, les lleva a fijarse en estas cuestiones que de verdad creo que son intrascendentes a lo de los problemas, de las problemáticas, de los asuntos que hay en Pamplona, y no digamos en Europa, por ejemplo. Pero por supuesto que, bueno, quizá hacemos un tema sobredimensionado de este asunto, pero es una pequeña cuestión de la ciudad que realmente, bueno, pues está en boca de muchos, ¿no? Efectivamente. ¿A usted le parece que es correcta llevar una camiseta de Spiderman en este desfile del privilegio de la Unión? Bueno, yo al respecto, lo primero que tengo que decir es que yo me vestí de frac. Me vestí de frac y en consecuencia, pues ese es mi criterio personal y es mi elección, y como creo que debo de ir. Entre otras cosas porque considero que yo debo de ir vestido de frac en la misma medida que la corte de San Fermín, los maceros, los fajeros y en fin, la policía de gala llevan su vestuario. Y en ese mismo sentido, además, hemos dicho que ese traje no nos pertenece personalmente a cada uno de los concejales, sino que será propiedad del ayuntamiento, precisamente siendo coherentes con esa manera de ver el tema. Pero es que luego yo creo que a partir de ahí, que el criterio, por así decir, del grupo municipal o de Geroa Bai de Euskal Herria Bildu, que es el criterio de los dos grupos, haya que imponerlo al resto, yo creo que ahí hay un salto, ¿no? Y entonces, si nos planteamos, ponemos en la balanza el derecho de representatividad, de representación de los concejales elegidos en las urnas con la forma en que esto se haga, yo creo que está claro cuál es el criterio que debe primar. El caso concreto de la camiseta del señor Cuenca, pues yo lo veo más como una anécdota. Él me aseguró a mí personalmente que, bueno, que era la ropa con la que había ido a trabajar y no le había dado mayor importancia. Pero es que además, insisto, creo que tampoco es, por supuesto, no tiene tanta importancia, y desde luego autoexcluirse del cortejo municipal en cuerpo de ciudad, como hicieron los concejales y concejalas de UPN, me parece absolutamente sobredimensionar el tema, me parece muy sobreactuado. Pero el Pleno será el que decida, o si se decide impulsar un cambio de reglamento que sea más laxo en lo que se refiere a la vestimenta de los corporativos, será el Pleno quien decida la introducción de ese cambio, ¿no? De cambios en el reglamento. ¿Se va a impulsar esa iniciativa de modificación? ¿Se va a mantener así? ¿Se va a dejar al libre albedrío de los corporativos? ¿Qué idea tienen después de
este revuelo que ha generado el tema? Desde luego, desde el equipo de gobierno no vamos a impulsar un cambio en el reglamento. Y si desde la oposición se hace el promover un cambio de reglamento, será porque implícitamente acepten que el actual reglamento no es prescriptivo al respecto. En cualquier caso, hombre, a mí lo que me gustaría es que primara el sentido común a la hora de elegir la vestimenta. Yo creo que, personalmente, que el traje de gala es el que corresponde al desfile cívico y a la procesión en cuerpo de ciudad, pero, insisto, creo que pasar de ahí a imponer por reglamento de manera normalizada una determinada vestimenta, incluso en contra del criterio personal y de grupo de algunos concejales y concejalas, me parece que hay un salto muy grande. Claro, pero el criterio personal y de grupo puede ir fluctuando, variando según las corporaciones. Ese puede ser quizá el problema, ¿no? Bueno, yo creo que que pueda desvirtuar de alguna manera el carácter también ceremonioso del desfile. Bueno, pues no lo sé. Yo al respecto ya digo cuál es mi criterio personal, que es el de la utilización del traje de gala. Lo que pasa es que creo que dentro de pues de unos criterios que se pueden fijar en pleno perfectamente de en qué condiciones hay que ir con determinada tipo de ropa de calle también, pues no hay por qué ser más explícito al respecto. Yo creo que lo realmente importante no es en sí los 27 concejales y concejalas. Yo creo que el cuerpo de ciudad es muchísimo más amplio, y lo que sí creo que es una pena que un día como el del privilegio de la Unión, que pretendía ser precisamente eso, un símbolo de la unidad de la ciudad, pues se pretendiera romper de alguna manera con cuestiones como esta, que son periféricas. Bueno, vamos a ver qué opinan los ciudadanos y luego seguimos avanzando también en la conversación. Es otro de los temas que hemos planteado hoy en el centro de la ciudad, lo vemos. Con respecto al protocolo de las procesiones, creo que lo debían de quedar aclarado y definidos ellos, para que no jueguen con los que no tenemos conocimiento. Ahora tienen razón, ahora se pasan unos otros, que respeten, por supuesto, pero que respeten si hay un mínimo de normas de los dos lados. No porque unos señores digan que sí, tenga que hacerlo, no. Yo creo que la libertad se demuestra ahí. Bueno, pues podemos ver diferentes opiniones. Algunas personas también consideran que el frac aleja un poquito de la ciudadanía a los representantes de la ciudad. Hay quienes también estiman, bueno, pues que quizá habría que rebajar los precios de los trajes, que cuestan unos 3.500 euros, ¿no? Los trajes de las señoras, y unos 900 los de los caballeros. No sé si también puede ir por ahí la solución o no. Bueno, hombre, yo creo que ahí la solución, por así decir, a este dilema está primero en admitir, creo yo, admitir que forma parte de las vestimentas que hay que utilizar en determinados momentos, en concreto cuando la corporación marcha en cuerpo de ciudad. Pero me permito recordar al respecto, efectivamente los trajes femeninos son más caros, sobre todo son más caros porque anteriormente, en anteriores legislaturas, se llegaba incluso a bordar a mano el mantón de las concejalas, etcétera, etcétera. El traje de los concejales es sensiblemente más barato. En nuestro caso concreto, puedo hablar en el caso concreto de los concejales y concejalas de Euskal Herria Bildu, este año en concreto el coste único ha sido el traje del alcalde. El resto han sido todos, por así decir, reciclados. Precisamente en ese criterio que tenemos nosotros de que cuando uno termina su mandato, deja el traje en el ayuntamiento a disposición de los que vengan a futuro, que es exactamente lo mismo que se hace con el resto de trajes que desfilan en el cuerpo de ciudad. No veo por qué tiene que haber una distinción. Y desde ese momento ya ese coste, por así decir, que sí que es verdad que puede sorprender un poco y que puede llegar a molestar, yo entiendo que puede llegar a molestar, queda asumido con una vez y luego ya forma parte del patrimonio de la ciudad. Bueno, no sé si esto se repetirá, esta polémica en San Saturnino, o va a poner algo de orden. Desde luego, si se repite esta polémica será muy buena señal, porque querrá decir que no hay problemas más grandes de la ciudad. Y yo insisto, yo creo que hay temas muchísimo más candentes. Yo cuando voy por la calle, de verdad,
verdad, a mí la gente me pregunta mucho más pues, por los desahucios, por cuestiones del ámbito social y del foro de la pobreza, etcétera, que no por estas cuestiones que al final realmente, nunca mejor dicho, son epidérmicas. Pues vamos al meollo de la política municipal y, entre otras cuestiones de actualidad también, la acogida a personas refugiadas de Siria. Usted estuvo reunido recientemente con las alcaldesas, o la alcaldesa Ada Colau, ¿verdad?, Manuela Carmena también, considerando también Pamplona una ciudad refugio, ¿no?, para los ciudadanos sirios. ¿Cómo van los trámites en este sentido? ¿Qué va a aportar Pamplona? ¿Viviendas vacías tiene el ayuntamiento? Recuerdo que unas 800 en el año 2013, algunas vacías, hasta 200. ¿Qué va a aportar Pamplona a estas personas? Este sí que es un tema importante, de calado, y además yo diría que casi se puede, o sin casi, se puede definir como de una auténtica crisis humanitaria, ¿no? A este respecto, bueno, pues decir que creo que en primer lugar con estos temas hay que actuar con mucho análisis, un análisis detenido y por supuesto con coordinación. Coordinación entre diferentes instituciones, entre otras cosas porque las competencias están repartidas y nosotros como ayuntamiento tenemos por encima al Gobierno de Navarra y la legislación del Estado, por no hablar de hacia arriba, hacia las instituciones europeas, ¿no? Entonces, bueno, la postura del ayuntamiento quedó clara desde el principio. Fuimos de los primeros en salir, por así decir, a la palestra, decir que estábamos dispuestos a acoger gente en casa, y yo creo que eso sobre todo tuvo el efecto de servir, junto al resto de ciudades, como acicate para que otras instituciones se hayan visto movidas a mover ficha, ¿no? Hasta el momento nosotros, aparte de aquella voluntad política manifestada en un principio y que luego además se ha ido reeditando en el encuentro municipalista de Barcelona, por supuesto, y luego también la reunión que hicimos con ONGs, bueno, lo que hemos manifestado es que nuestra disposición política, por así decir, la voluntad política de poner los recursos municipales dispuestos a acoger a esta gente. Por supuesto, insisto, no es un tema baladí, es un tema con el que no hay que frivolizar. Esta gente cuando finalmente llegue, va a tener necesidades a todos los niveles, necesidades de techo, pero también necesidades sanitarias, laborales, incluso probablemente de atención psicológica, y entonces, bueno, nosotros cuando este momento se produzca, que espero que sea cuanto Todavía no antes, sabemos, ¿no?, la fecha concreta. El calendario va a venir marcado por Europa y por el propio Estado, ¿no? Entonces, cuando esto se produzca, es estar preparados. Estar preparados, ser muy conscientes de los medios con los que cuente el ayuntamiento a nivel, por supuesto, de viviendas vacías y también a otro tipo de cuestiones asistenciales, y luego también estar a la altura de saber recibir esa oferta grande, además, que hay de ayuda por parte de particulares, para saberla canalizar de manera oportuna. Es ahí donde ahora mismo nosotros estamos trabajando. Bueno, nos ha llamado la atención también recientemente, ¿no?, como un político finlandés ya ha mostrado su disponibilidad de acoger a alguna familia siria o alguna persona procedente de este lugar. ¿Se ha planteado usted esta posibilidad o no? La posibilidad de acoger, quizá en su casa, ¿no? De acoger. Sí. Bueno, yo en mi casa particularmente acogería de sumo grado, además, siempre que sirviera para solucionar un problema pues, de esa magnitud. Lo que ocurre es que creo que no hay que frivolizar con estas cosas. Es decir, que el tema no se va a solucionar con que ahora una persona ofrezca un sofá y mañana venga otra persona y ofrezca, pues no sé, una habitación. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que la gente que viene a quedarse unos cuantos años como mínimo, y hay que pensar pues, que para 3, 5 años habrá que dotarles de atenciones a muchos niveles, ¿no? Y entonces esto es una cuestión muy seria, sin olvidarnos además de que ya tenemos aquí también una gente desfavorecida y una migración de otro tipo, migración económica también, que bueno, lo que no podemos tampoco es crear refugiados de primera y de segunda. Hay que saber acoger a estos que vienen sin perder de vista también la atención a la gente que ya está aquí, que está necesitada además de atención. Pero le parece importante, por ejemplo, que la clase política se involucre tan directamente en algo así, en un drama como este. ¿Cómo valora, ¿no?, esa decisión? Bueno, yo valoraría muy positivamente, sobre todo si hay disponibilidad de esa oferta, de ofrecer este tipo de servicios, pues lo valoro muy positivamente. Pero sobre todo yo lo que creo ahora mismo es en el trabajo de la clase política para estar a la altura
de lo que la sociedad nos está demandando, que es mucho además. Bueno, San Fermín Chiquito también son fiestas que van a llegar muy pronto a la ciudad. Recuerdo polémicas de años anteriores relativas a esa chozna de un grupo del Casco Viejo en la calle Redín. En este sentido, ¿ha tomado alguna decisión o le han reclamado algo o no? Bueno, no es tanto la decisión personal del alcalde de Pamplona, sino el resultado de la conversación y del diálogo con los colectivos. Yo creo que, claro, tanto los Sanfermines son las fiestas de Pamplona, pero es que los barrios, las fiestas de los barrios también son fiestas de Pamplona. Y lo que no se puede es considerar las fiestas de los barrios, incluyendo las fiestas del Casco Viejo, San Fermín Chiquito, como un problema, que es lo que ha venido ocurriendo anteriormente, y de ahí todo este nivel de enfrentamiento. Yo creo que las fiestas de San Fermín Chiquito, como la de los restos de los barrios, hay que prepararlas y hay que trabajarlas de la mano con los colectivos que están trabajando día a día. Y en ese sentido estamos ya negociando, estamos hablando con los colectivos del Casco Viejo que están involucrados en el desarrollo de las fiestas para preparar unas fiestas de la mano de ellos y de ellas, y no enfrente o intentando institucionalizar algo que lleva trabajándose a nivel de colectivos desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, yo creo que va a haber un ambiente de colaboración, y como ocurrió en los pasados Sanfermines, estoy seguro de que van a ser unos Sanfermines chiquitos inolvidables. Bueno, hay otras cuestiones de la ciudad que interesan a otros ciudadanos y no solo a los del casco antiguo, ¿no? Así que vamos a escuchar otras peticiones. El tema precisamente que está más de actualidad ahora, el tema de los refugiados que vienen de Siria y demás. Me preguntaría a ver qué medidas concretas se emplearía o dotaría aquí en Pamplona. Con el río Riau. Pues me gustaría saber qué medidas concretas va a realizar en nuestro barrio, La Milagrosa. Segundo, que nos arreglen las aceras, que una está más alta que la otra y nos damos cada trompicón de 1000 demonios. Pues me gustaría que hablaran sobre la economía de Pamplona, qué se va a hacer, qué van a subvencionar, a quién van a ayudar. Bueno, muchas preguntas le formulan al alcalde. Vamos a coger una, ¿habrá Riau Riau? ¿Habrá más ayudas? Bueno, hombre, el Riau Riau, yo como pamplonés que he conocido las fiestas pues desde chiquito, a mí claro, he participado en el Riau Riau, ha sido un acto que me parece pues muy interesante además. Lo que ocurre es que tenemos que ser conscientes de que el Riau Riau siempre ha sido un acto polémico. Yo en alguna ocasión ya he dicho, en el 1915 se celebró por primera vez el Riau Riau, y en 1917 el entonces alcalde amenazó con suspenderlo si seguían las retenciones al ayuntamiento. Sí. Entonces, bueno, siempre ha sido polémico. ¿Quiere que se celebre en 2016 o no, alcalde? A mí me gustaría que se celebrara, pero creo, primero, esto no es una prioridad, no es un tema prioritario, ni siquiera en el ámbito estricto de los Sanfermines, y además creo que cuando esto se haga no se podrá hacer por un decreto de alcaldía, sino que muy al contrario, habrá primero que sentarse todas las partes, colectivos, peñas, aunque no formen parte como tales del Riau Riau, pero habrá que hablar también con las peñas, habrá que hablar con todos los colectivos que trabajan en el ámbito de los Sanfermines y ver si realmente es posible. Y una vez se haya hablado y se haya sembrado, por así decir, la posibilidad de un Riau Riau normalizado, pues bueno, intentar ponerlo en marcha, pero insisto, no es una prioridad. En el plano político también tenemos otra noticia que nos iba a hablar en este caso de Euskal Herria Bildu y situarnos en Lumbier, donde dos ediles del grupo al que usted pertenece, de Euskal Herria Bildu, han sido imputados por enaltecimiento del terrorismo, por hacer un brindis en favor de los presos de ETA. Bueno, pues la causa se sigue instruyendo en la Audiencia Nacional con esa imputación. ¿Qué valoración le merece? ¿Cree que este tipo de actos se tienen que mantener en el marco de los ayuntamientos? ¿Que aceptaría, por ejemplo, que algo así ocurriera en Pamplona? Bueno, desconozco cuáles son las circunstancias concretas del ayuntamiento de Lumbier, de los dos concejales que se han imputado, y bueno, y en qué contexto concreto se llevó a cabo. Yo lo que sí creo es que realmente venimos de una época mucho más violenta de lo que es hoy en día. Creo, lo he dicho y lo sostengo además, que ha habido una serie de violencias cruzadas que la ciudadanía ha padecido de una u otra Precisamente manera. Ese término de violencia cruzada le supuso críticas por parte de la oposición.
bueno, críticas considerables por parte de los regionalistas principalmente, ¿no? Lo sé, y además... ¿Qué quiere decir cuando habla de violencia cruzada? Hombre, lo que hablo de violencia cruzada, lo que quiero decir es que ha habido, por supuesto, muchos tipos de violencias diferentes. Al final, lo que sí es verdad es que no hay más que un único tipo de víctima, y el dolor de las víctimas, llámense las víctimas de ETA, como otras víctimas que ha habido, como Germán Rodríguez en su momento, o Berrueta en el barrio de San Juan, o en fin, o José Luis Cano, o yo qué sé, o Gladys del Estal, etcétera, etcétera, no son víctimas de ETA, son víctimas. Y yo creo que reconocer el dolor de todos y de todas las víctimas es fundamental. Yo creo que eso es lo fundamental y eso es lo que nos tiene que guiar en todo momento. Intentar comprender, intentar ponerlos en la situación de... Pero a veces molesta, sobre todo a personas que han sufrido la violencia concreta, ¿no?, de la banda terrorista ETA. Alcalde, usted sabe que usted lo ha comentado en muchísimas ocasiones y yo lo sé también y los espectadores también, ¿no? Pero a veces es cierto que combinar, valga la expresión, ¿no?, o poner ejemplos de diferentes tipos de violencia y no concretar quizá con más detalle todo lo que concierne a la de la banda terrorista ETA molesta a una parte de la población, ¿no? Bueno, yo personalmente he rechazado la violencia de ETA, lo hice hace muchísimos años ya, y creo que es un tema que tiene meridianamente claro la opinión pública y, por supuesto, quien me conoce. Eso yo creo que, a ese respecto, sembrar dudas es absolutamente gratuito. Es gratuito y además no es justo, ¿eh? Pero sí que creo que hay víctimas. Yo siempre, además lo he dicho muchas veces, hay muchos tipos de víctimas, pero hay un tipo de dolor al final. Y yo creo que aceptar y asumir el dolor de quien ha sufrido como yo, aunque defendiera otro tipo de ideas, etcétera, eso es algo primordial. Y tener en cuenta que tenemos que mirar adelante, que tenemos que construir una ciudad, una sociedad, y que tenemos que pasar páginas. Y al final, cuando ya nos olvidemos de todas estas cuestiones y de la utilización, por así decir, política de la violencia, lo único que va a quedar es el dolor de las familias, que esto realmente es lo importante y es lo sangrante. Y una cosa sí quiero decir al respecto, que es que este tipo de iniciativas ya se están llevando a cabo. Hay experiencias interesantísimas de víctimas de ETA que se juntan con exmiembros de ETA, víctimas de la violencia de cuerpos parapoliciales o del GAL, etcétera, que se juntan con otro tipo de víctimas, pero si lo están haciendo ellos, ¿cómo no lo vamos a asumir nosotros? Sí, encuentros que sabemos que en el País Vasco se han dado, claro, o en otros lugares, ¿no? Y que quizá pues, tampoco sería descartable que se llevaran a cabo aquí, por ejemplo, en Navarra. Descartable, ¿no? Yo creo que sería muy deseable ese tipo de compartir experiencias. Yo creo que es muy saludable y además yo creo que es una medida muy interesante para conseguir pasar página. Bueno, nos gustaría seguir conversando con el alcalde Joseba Sirón, tenemos más preguntas, así que esperemos que se acerque más a nuestro programa, le volveremos a invitar, por supuesto, para abundar en otro tipo de cuestiones, y quitando, bueno, por supuesto, la importancia de la pregunta anterior y haciendo un apartado, me va a permitir, alcalde, porque son muchas las personas que están hablando hoy de la presencia de navarros y pamploneses en un programa que nada tiene que ver con sino de otra cadena estatal, que yo no sé si usted lo ve, el famoso Gran Hermano, que ahora hoy, bueno, pues en el café todo el mundo habla de las navarras y de las pamplonicas que están ahí. ¿Usted lo ha visto o no? Pues no. ¿Y cree que puede aportar algo para la ciudad? No, ¿Más turistas o un conocimiento más, ¿no?, suficiente de Gran Hermano en su actual edición, la que sea, ya no sé qué número ocupa, como para opinar ni en el bar de al lado de casa, ni muchísimo menos en televisión. Procuraré informarme. Pongamos una sonrisa, de verdad, esta cuestión de una naturaleza mucho más frívola que las anteriores, alcalde, pero bueno, casi me lo han pedido algunos conocidos. Desconozco la polémica. Lo digo en broma, no, bueno, pues ya sabe que este tipo de programas pues son así un poquito, pues frívolos, podríamos decirlo. Bueno, lo dejamos ahí, con una sonrisa. Despedimos también al alcalde de la ciudad, con el que hemos abordado temas de toda naturaleza, y nos quedan muchos más para la siguiente conversación. Joseba Sirón, suerte y gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Hacemos una breve pausa y contamos luego otras historias aquí en Me Importas Tú. Hasta luego.